Bueno, en esta ocasión vamos a discutir el ensayo de John Wycliffe del 2011. El trabajo se titula The Death of Archaeological Theory y esto fue publicado en el libro de John Wycliffe y Mark Pearce que se titula también The Death of Archaeological Theory. Bueno, Wycliffe parte de la preocupación por una incertidumbre en la forma en que se piensa la arqueología. Él se cuestiona si la carga dogmática de la teoría y la ideología están limitando la forma en que se desarrollan explicaciones sobre el pasado. Es por esta razón que Wycliffe se cuestiona si la muerte del teorizador en arqueología es un experimento de la liberación del pensamiento. Esta es la pregunta que va a ir guiando su ensayo. Un inicio similar al de Wycliffe es el que ustedes van a poder apreciar a lo largo de este curso. Inclusive autores como Renfrew y Higgs, ustedes posiblemente los escucharon en otros cursos o los vamos a reconocer en lecturas que vamos a utilizar en este curso. Es importante notar las influencias teóricas que tiene Wycliffe, pues estas van a ir guiando los planteamientos que el autor desarrolla a lo largo del artículo. Si bien estas son teorías que vamos a ver hasta el curso de Teorías Antropológicas 2, en esta unidad brevemente las mencionamos y las caracterizamos como antagónicas. Esta noción de antagonismo usualmente podrían encontrarla en varios libros o síntesis de teorías arqueológicas. Sin embargo, como ustedes verán en Teorías Antropológicas 2 y también como pudieron observar rápidamente en este artículo, ambas teorías, a pesar de ser antagónicas, tienen elementos en común. Si continuamos en la página 8, vemos que Wycliffe nos comenta que si bien cada teoría arqueológica ha generado su propio conocimiento, la producción teórica en arqueología se basa principalmente en el uso y en el descarte de ideas desarrolladas en otras disciplinas. Por ejemplo, él menciona el trabajo de Gordon Childe, a quien vamos a ir a revisar en unidades posteriores del curso. Wycliffe también nos comenta en este ensayo, que su ensayo se inspiró en los impactos negativos del conformismo ideológico que crece cada vez más en la teoría arqueológica, ya que esto ha limitado el pensamiento independiente y crítico de los jóvenes en arqueología. La crítica de Wycliffe radica principalmente en que se ha enseñado el desarrollo teórico de la arqueología como un cambio de modas, es decir, primero estaba la teoría A, pero luego se cambió a la teoría C, y todo esto Wycliffe nos comenta imposibilita al estudiante desarrollar una capacidad crítica de autoevaluación de las teorías. Es decir, a los estudiantes no se les incentiva la capacidad de reflexionar y criticar las teorías. Por ejemplo, no se les incentiva la capacidad de cuestionarse por qué ya no se usan la teoría A y por qué ahora sí se utiliza la teoría C. Wycliffe también nos habla sobre la citación de textos arqueológicos como la citación de textos sagrados. Al respecto me parece valioso señalar en el caso de este curso que no estoy interesada en que reciten qué dijo cada arqueólogo o arqueóloga de la época, sino que lo importante es que comprendan qué se decía y cómo se decía esto y a la vez cómo se aplicaban estos planteamientos, ya que entendiendo cómo se aplica y por qué se aplica, ustedes van a poder entender de una mejor manera y evaluar la validez de cada postulado teórico. Es por esta razón que cada unidad cuenta con ejercicios hipotéticos en donde ustedes tendrán que imaginar que son arqueólogos y arqueólogas de cada época e intentar resolver los ejercicios pues a partir de los principales postulados y métodos de cada teoría. Por otra parte, también vamos viendo que Wycliffe critica la falta de capacidad reflexiva de los arqueólogos y las arqueólogas, indicando que muchos trabajos presentan elaboradas secciones de teoría arqueológica, la cual luego es complementada con datos que favorecen estas explicaciones teóricas.
Esto en lugar de generar comparaciones convincentes entre teoría y datos, es decir, se utilizan los datos para respaldar la teoría en lugar de contrastarlos contra la teoría. Lo importante de entender de estos planteamientos, y que ustedes van a comprender todavía mejor en el curso de métodos y técnicas, es que la teoría es un conjunto de explicaciones sobre algún fenómeno que estamos estudiando, como bien lo señala Bincliffe más adelante. La teoría nos va a ayudar a delimitar y guiar nuestra investigación, pero esto no tiene que determinar los resultados. Es responsabilidad del investigador o de la investigadora valorar si los datos respaldan o no la teoría. Por lo tanto, es relevante que entiendan que no hay nada de malo en que los datos no respalden la teoría. Esto es bueno porque nos permite reformular las explicaciones que tenemos sobre los fenómenos que estamos estudiando. Más adelante es interesante notar acá cómo utiliza los planteamientos de David Clark, a quien vamos a ver más adelante en la unidad 6. Lo importante de rescatar de los trabajos de Clark y de otros investigadores fue que ellos sentaron las bases para una arqueología con intereses más explicativos. Recuerden de la lectura de Rojano Simón que ella nos comenta que el desarrollo teórico de la arqueología se consolida aproximadamente en 1950, época en la que en el curso vamos a ver que investigadores como Clark, Taylor, Binford, Stewart y otros van a reclamar una necesidad de una arqueología más explicativa y que esté menos enfocada en un objeto en sí. Vamos a ver mayores intereses en una arqueología capaz de explicar el comportamiento humano a partir de estudios de regularidades o patrones en los datos. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero continuemos en la página 10. Acá vamos viendo que la teoría es un conjunto de explicaciones que, según autores como Clark, se basa en la búsqueda de regularidades o patrones en los datos. Esto a partir de múltiples líneas de evidencia. Pero esto lo vamos a ver con mayor detalle en la unidad 6 y aún más en el curso de teorías antropológicas 2. Como van a ver también en el curso de teorías antropológicas 2, estas definiciones sobre qué es teoría también pueden cambiar. Pero hasta acá lo importante de notar son los elementos que permiten construir la teoría en arqueología, y esto Bincliffe lo va desarrollando a partir de los planteamientos de David Clark. Primero está lo que sería el componente práctico de recolección de datos. Luego vendría lo que es la descripción de los datos, y por último tenemos lo que sería la síntesis de los datos y la generación de modelos o de hipótesis. Entonces vamos a ver que tanto teoría como práctica son elementos que se entrelazan y para el desarrollo teórico en arqueología pues depende la aplicación de un método arqueológico. En la página 11 vamos a ver el modelo de procesamiento de datos de David Clark. Lo importante de notar y resaltar sobre la estrecha relación que hemos estado señalando entre teoría y método es que dependiendo del enfoque teórico, las aproximaciones metodológicas también pueden cambiar. Por lo tanto, esto nuevamente refuerza la idea de que teoría y método están entrelazados. Noten que las primeras etapas nos refieren, este cambio en las aproximaciones metodológicas lo vamos a poder ir viendo a lo largo del curso, tanto de teorías antropológicas 1 como teorías antropológicas 2. Esta es una propuesta muy particular o característica de lo que sería el enfoque de David Clark, que vamos a ver en la unidad 6. Pero volviendo al diagrama de David Clark, noten aquí que las primeras etapas nos refieren al método. Aquí vemos lo que sería la recolección de los datos y la descripción y análisis de los datos. Mientras que la última etapa refiere a lo que sería la teoría como tal, es decir, el conjunto de regularidades que nos van a permitir generar explicaciones sobre seres humanos antiguos. Y si nos movemos a la página 12,
Hasta acá vemos que Wycliffe parte de los planteamientos de Clarke y también de Binford para explicar qué es teoría en arqueología y cómo es que se construye la teoría. Noten cómo también hace un llamado de atención para utilizar los datos para utilizar los datos de manera que se contrasten con la teoría y no utilizar los datos para apoyar la teoría. Él nos va mencionando que los modelos no son explicaciones en sí, sino que son ideas que deben ser examinadas, es decir, son ideas que deben respaldarse con datos arqueológicos, evidencia arqueológica. Mientras que en la página 13 vamos observando que a partir de los planteamientos de Binford y Clarke, así como de otros argumentos postprocesualistas, que este enfoque postprocesualista está interesado principalmente en la formulación de leyes y de regularidades. Leyes y regularidades del comportamiento humano. Sin embargo, esto ha sido una tendencia que varios procesualistas han abandonado actualmente. Esto fue un interés original, pero que con el paso de los años pues se fue abandonando. Por el contrario, vemos que en épocas más recientes los postprocesualistas se enfocan más en lo que sería la evaluación de modelos del comportamiento humano, lo cual ustedes van a poder ver con mayor detalle en el curso de Teorías Antropológicas 2. Y usualmente esto está relacionado con el concepto de teoría de rango medio. Lo que sería someter a prueba los modelos está más relacionado con este concepto. Por otra parte, también vemos ahora cómo pasa de lo que sería planteamientos procesualistas de cómo se construye la teoría, ahora utiliza planteamientos de Ian Hodder, que es uno de los principales exponentes del postprocesualismo, que es otra teoría que también ustedes podrán ver con mayor detalle en el curso de Teorías Antropológicas 2. Acá vamos viendo que a partir de los planteamientos de Hodder, que él respalda la implementación de múltiples enfoques y diferentes perspectivas para entender el pasado. Inclusive Hodder apoya la construcción de explicaciones por parte de no arqueólogos. Por lo tanto, diferenciar entre un pasado objetivo, es decir, un pasado desarrollado, explicado por los arqueólogos, y diferenciarlo de un pasado subjetivo, es decir, un pasado que fue construido o desarrollado por no arqueólogos. Según Hodder, esta diferenciación no es adecuada ni tiene, digamos, relevancia, porque todas las interpretaciones realizadas, ya sean las no arqueológicas y las arqueológicas, deben ser de igual manera evaluadas en relación con los datos o la evidencia arqueológica que se obtenga a la fecha. Ok, y continuando en la página 14, vamos viendo que los procesualistas y los postprocesualistas comparten formas similares de construir la teoría, principalmente mediante la contrastación de diferentes explicaciones en el caso de los procesualistas y la construcción de la contrastación de los datos respecto a interpretaciones, esto en el caso postprocesualista. Sin embargo, a pesar de que comparten elementos entre sí, también presentan aproximaciones metodológicas distintas. Ahora tenemos también más adelante, vamos viendo los argumentos de Matthew Johnson, quien nos propone que en arqueología pareciera que se selecciona la teoría en favor de nuestras ideas, de manera que vamos a seleccionar los planteamientos teóricos y luego los vamos a adaptar a nuestras ideas. Y si continuamos en la página 15, vamos viendo cómo va desarrollando este planteamiento, y de manera que hasta acá lo importante de ir notando es que Wycliffe utiliza los planteamientos de Johnson, para reforzar la idea de que la teoría arqueológica no se está construyendo a partir del contraste entre teoría y datos. Por el contrario, se está construyendo teoría arqueológica de manera que se adopte la mejor, de manera que a partir de la mejor idea se adapte la teoría. De la mejor idea, digamos, o de la mejor impresión que el arqueólogo tenga, se va adaptando la teoría, pero no necesariamente a partir de datos.
Mientras que en la página 16 esta misma idea es reforzada a partir del caso que expone de Christiansen, ejemplo que él utiliza para justificar que la construcción teórica de la arqueología no se basa en datos, sino en impresiones personales. De modo que la propuesta de Clark, que venía inicialmente manejando Wycliffe sobre probar múltiples modelos para construir teoría, es la última de las labores que se está realizando en arqueología. Además, vemos que el postprocesualismo fue la última gran teoría, ya cambiando, digamos, un poquito más de tema. Vemos que Wycliffe menciona que el postprocesualismo fue la última gran teoría. Ahora, según Wycliffe, los arqueólogos y las arqueólogas ya no tienen un mayor énfasis por esta postura teórica postprocesualista, sino que mantienen un enfoque de la idiopraxis. Por lo tanto, ahora mantienen un interés individual en desarrollar una idea. Con esto de la idiopraxis, Wycliffe se refiere a que los arqueólogos y las arqueólogas se refiere a arqueólogos y arqueólogas que hacen una carrera defendiendo un solo modelo o una sola teoría, la cual parece basarse en impresiones personales o en ideologías personales, más que basarse en datos arqueológicos. Y si nos movemos a la página 17, vemos que posterior al postprocesualismo, lo que Wycliffe llama el proyecto de teoría arqueológica se diversifica. Es decir, que se pasa de una teoría predominante por época a muchas teorías conviviendo activamente. El proyecto de teoría arqueológica surge de los planteamientos procesualistas de Clark y de Binford. Como vamos a ver en el curso, a finales del siglo XIX surge el evolucionismo unilineal y posteriormente, alrededor de 1920, va tomando fuerza lo que sería la historia cultural, que no sustituyó por completo las ideas evolucionistas, pero sí fue la teoría predominante para 1920. Luego veremos que en la unidad 6, veremos en la unidad 6 el surgimiento de la arqueología funcionalista alrededor de 1930-1940 y cómo esta poco a poco fue sentando las bases de la nueva arqueología, la cual tampoco sustituyó automáticamente a la historia cultural, pero sí fue el enfoque teórico que predominó por lo menos desde 1950 hasta 1970. Cuando surge el postprocesualismo, que fue una teoría que debatió fuertemente con el procesualismo. De modo que todas estas teorías coexistieron temporalmente, pero siempre vamos a notar que hubo un predominio de una teoría sobre otras. No obstante, ahora vemos que el panorama en la actualidad es muy diferente, porque ahora coexisten múltiples teorías sin que una predomine sobre otra. A esto Wycliffe se refiere con la divergencia del proyecto de teoría arqueológica. En la página 18, lo importante de entender la propuesta de Wycliffe es que la construcción de la teoría debe partir de la contrastación de los datos con la teoría. Y por teoría, Wycliffe no se refiere a un solo enfoque teórico, sino a la contrastación de datos con los diferentes enfoques teóricos que hemos manejado en arqueología. Por lo tanto, el corpus teórico en arqueología debe ser un conjunto de explicaciones formuladas desde diferentes perspectivas teóricas. Wycliffe nos va explicando que reconstruir el pasado es una labor compleja y que por lo tanto no existe una teoría única que sea suficiente para explicar el pasado. De modo que nos invita a pensar en múltiples aproximaciones que nos permitan reconstruir el pasado. La propuesta de Wycliffe es un llamado de atención a construir teoría arqueológica a partir del uso de diversas teorías, ya sea complementarias o contradictorias, pero este desarrollo teórico debe ser acompañado por la contrastación de los datos con la teoría. Todo esto con el fin de fortalecer o reformular las potenciales explicaciones que hemos desarrollado en cada enfoque teórico hasta la fecha.
Y si nos movemos a la página 19, vamos viendo que Wycliffe nos comenta que muchas veces los planteamientos teóricos se basan en supuestos filosóficos de los investigadores o las investigadoras, o se basan en sus preferencias políticas. Y es por esta razón que, como vimos en la unidad 1, debemos ser conscientes de los contextos sociopolíticos, económicos, culturales, los motivos personales, etcétera, en que surge cada enfoque teórico, ya que estos factores van a moldear los principales postulados de cada una de las teorías que vamos a ver. Pero todo esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Y finalmente en la página 20 vemos cómo Wycliffe vuelve a la pregunta inicial que desarrolló en la página 7, la cual, digamos, si ustedes recuerdan, él se cuestiona si la muerte del teorizador en arqueología es un experimento de liberación del pensamiento. A esta pregunta, Wycliffe ahora nos plantea que la liberación del arqueólogo o de la arqueóloga de la idiopraxis es la liberación de casarse con un solo enfoque teórico o con un solo modelo, el cual al final influye este modelo, casarse con un solo modelo o con un solo enfoque teórico. Esto va a influir en nuestras explicaciones y nos va a hacer formular teoría basada solo en impresiones personales y no en datos. Entonces podemos concluir que la teoría arqueológica es un conjunto de diversas explicaciones sobre el pasado. La teoría no debe ser el fin para explicar los datos, porque la teoría no está escrita en piedra. La teoría es un conjunto de explicaciones que está en constante cambio, ya que debe constantemente contrastarse con la nueva evidencia que surja. Esto nos aleja de una teoría, según Wycliffe, esta perspectiva nos va a alejar de una teoría dogmática que se basa en impresiones personales.